No sé si ayer se dieron cuenta, pero subí el solucionario de las primeras 10 preguntas de PSU, de la prueba de transición. Así que si quieren, revisan en mi Instagram de profe. Ahí subí como Instagram TV la solución de las primeras 10 preguntas con paso a paso. Así que pueden ir a sapear y si lo comparten también sería bacán. Ya, porque la idea es que sea de uso público. Ya, ese material. Hoy día, más tarde voy a subir las otras 10 preguntas de la prueba de transición de matemática. Y también voy a empezar a hacer la de física para que puedan revisar también las preguntas de física que van a ver. Pero eso va a ser más adelante, cuando tenga un poquito más de tiempo. Ya, son las 4:05. ¿Cuántos somos? Somos 15. Bueno, somos los que estamos. Estamos los que somos. Y ya, imagino que todos ya se pusieron presentes, pusieron su nombre, así que vamos a partir nomás. Estamos los reales. Los real G. Ya, física tercero medio, ¿cierto? Unidad 02, fuerzas centrales, ¿ya? En esta unidad vamos a tener temas y vamos a tener clases, ¿ya? Entonces estamos en la unidad 2, que es fuerzas centrales. El tema 1 va a ser cómo explico un movimiento curvo desde la física, ¿ya? Y esta primera clase va a ser sobre la rapidez de la Tierra. Yo creo que esta va a ser como el capítulo con el que vamos a terminar al menos el primer semestre, si es que el primer semestre termina en algún momento. Y así que son varias clases, ¿ya? Son 4 temas y son varias clases las que vamos a ver. Y son bien entretenidas porque es harta física. ¿Ya? Entonces, nuestra normativa, nuestras reglas, ¿cierto? Ojalá estén todos en un espacio iluminado. Si tienen a mano cuaderno y lápiz, tienen 45 minutos para dedicarle exclusivamente a esta clase. Ojalá estén en un lugar donde se puedan concentrar, que no estén acostados, echados en su cama. Ojalá. Siempre respetar a sus compañeros y profesor, ¿cierto? Y el nuevo hashtag que estoy promoviendo en mis clases, la clase la hacemos todos, ¿ya? Entonces por eso es súper importante la participación. Como en la clase pasada, ¿cierto? Que fue harta participación. ¿Ya? Bebecito de la clase, ahí después termina de ver Dragon Ball, una vez que termine la clase de física, y ahí no tengo problema con que se ponga el día con que siga viendo Dragon Ball. ¿Ya? Rapidez de la Tierra, el objetivo de la clase del día de hoy es emplear principios físicos y herramientas matemáticas necesarias para describir movimientos curvos en el plano. Ese es el objetivo de la clase y el objetivo de las clases que van a venir. Ya vamos a trabajar bajo este objetivo de la clase durante estemos trabajando en este tema. Y el propósito de la clase es aprender a resolver problemas del ámbito cotidiano y científico, ¿ya? A partir de entender el concepto de la rapidez de la Tierra. Entonces el temario de la clase lo vamos a dividir en 2, va a ser ¿a qué rapidez gira la Tierra? Vamos a leer un poco de texto y vamos a después contestar unas preguntas en grupo. Así que al igual que la clase pasada, vamos a hacer una separación de ustedes en distintos grupos y van a tener ahí un tiempo para trabajar. Entonces, reactivando algunos contenidos que deberían saber, dejo el micrófono abierto para que alguien me explique cuál es la diferencia entre rapidez y velocidad. Entonces, micrófono abierto, ya saben, ustedes pueden participar. ¿Cuál es la diferencia entre rapidez y velocidad?
Ya, pues necesito acá que la clase la hacemos todos, ¿cierto? Es importante su Uno era participación. tiempo. ¿Cómo? Uno era como tiempo. Y la Uno, otra era, creo que ¿Tiempo y segundo, distancia? ¿no? ya, Tiempo y Uno era distancia. como el tiempo que me demoro de aquí a allá. Algo así, si mal no me pero equivoco. Y eso la sería velocidad. el tiempo, no sería la rapidez. No, eso es. Pero estuve cerca. La rapidez sería la distancia que recorre el objeto y la velocidad, el tiempo, como dicen. No, ambos tienen exactamente las mismas La relación unidades. fuerza-tiempo, ¿no será entonces? ¿Cómo? La velocidad sería como la relación fuerza-tiempo. No tiene relación con la fuerza de momento, ¿ya? Acá vamos a decir algo. La rapidez y la velocidad, ambas se miden en metros partidos segundos según el sistema de unidades internacional, ¿cierto? Según el SI. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre rapidez y velocidad? Si ambas se miden en unidades de velocidad o de rapidez. ¿Que la velocidad es constante o no? La velocidad y la rapidez pueden ser constantes, incluso pueden ser iguales, pero hay un momento, por decirlo de alguna manera, donde la rapidez y la velocidad son distintas. Y uno es vector y el otro no. Ya, eso buscarlo en Wikipedia. No, no lo busqué en Wikipedia. Ya, está bien. Uno es vector y el otro no es vector. La rapidez no es un vector. Es un escalar. La velocidad sí es un vector. ¿Ya? Entonces ya tenemos la primera diferencia. Y ahí la Belén nos da la respuesta correcta a lo que quería llegar. La rapidez tiene que ver con la distancia recorrida y la velocidad tiene que ver con el desplazamiento. Y voy a dar un ejemplo para que puedan entender bien la diferencia entre ambos. Como la velocidad es un vector, este vector tiene tres componentes, ¿cierto? Magnitud, dirección y sentido, ¿ya? La rapidez solamente es un número, por eso se dice que es un escalar, que solamente representa un número. La velocidad, cuando hablamos de velocidad, implícitamente estamos hablando de que lleva una dirección, tiene un sentido y tiene una magnitud. Entonces, la principal diferencia es que efectivamente uno es vector, el otro no lo es. Pero, por ejemplo, si nosotros damos una vuelta al planeta, partimos desde un lugar, damos la vuelta completa al planeta y llegamos al mismo lugar, nuestra velocidad, independientemente del tiempo que nos hayamos demorado, va a ser 0. ¿Por qué? Porque el planeta de por sí gira sobre su propio eje y ya tiene una velocidad. No. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué puede ser? ¿Cómo era la pregunta, profe? ¿Por qué ocurre, por ejemplo, que si yo doy una vuelta al planeta, independientemente cuánto tiempo me demore, pero parto desde un lugar y yo vuelvo exactamente al mismo lugar dando la vuelta al planeta, independientemente de cuánto me demore, la velocidad va a ser 0, la velocidad con la que yo lo recorrí? ¿Porque llega al mismo punto de origen o no? ¿Ya? Y si estamos hablando de desplazamiento, cuando algo llega al mismo punto de origen, independientemente cómo se haya movido, ¿cuánto se movió finalmente? 0. Efectivamente, cuando hablamos de desplazamiento, da lo mismo, voy a partir de este punto y voy a hacer este recorrido, pero voy a volver exactamente al mismo punto donde yo partí.
Si yo quiero medir el desplazamiento de este puntito, su desplazamiento fue 0. Y la velocidad se calcula con el desplazamiento. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros hablamos de velocidad, siempre estamos hablando, en verdad, de rapidez. Pero el concepto de velocidad ocupa el desplazamiento. Entonces, yo para saber cómo sacar la velocidad de un objeto que se movió de A a B, solamente tengo que restar las distancias, el punto final menos el punto inicial, en distancia. Si ese movimiento es 0, significa que el desplazamiento fue 0. Es decir, yo no me desplacé, por decirlo de alguna manera. Tengo un punto inicial, tengo un punto final. Llegué exactamente al mismo punto, por lo tanto, entre comillas, o sea, más bien dicho, no tengo desplazamiento. Independientemente del tiempo que me haya demorado, la velocidad va a ser 0, porque la velocidad es lo mismo que el desplazamiento partido tiempo. Entonces da lo mismo el tiempo que me haya demorado. Como yo estoy calculando la velocidad con el desplazamiento, yo doy una vuelta completa al planeta y me doy cuenta que llego al mismo punto, mi velocidad va a ser 0 porque el desplazamiento fue 0. Y es distinto el concepto de desplazamiento al concepto de distancia recorrida. La rapidez considera la distancia recorrida. Partido el tiempo. ¿Y cuál es la diferencia entre ambos? El desplazamiento es un vector. La distancia recorrida no lo es. Por lo tanto, esta V sin flechita representa la rapidez. La V con flechita representa la velocidad. Para calcular velocidad vamos a ocupar desplazamiento. Para ocupar rapidez vamos a ocupar la distancia recorrida. Entonces, si nosotros nos acordamos del mismo gráfico que hicimos, ¿cierto? Si la partícula se mueve así y yo quiero calcular la rapidez con que lo hizo, yo tengo que saber cuánto mide cada trazo que hizo la partícula. Sumar toda esa distancia y después dividirla por el tiempo. Y ahí yo voy a tener recién la rapidez. Pero como yo vuelvo al mismo punto, yo puedo decir que su velocidad es 0 porque su desplazamiento fue 0. ¿Ya? Entonces esa es la principal diferencia entre rapidez y velocidad. 1, la velocidad es un vector, la rapidez es un escalar. 2, la velocidad considera el desplazamiento y la rapidez considera la distancia recorrida. ¿Ya? Entonces en uno podemos decir que en el desplazamiento solamente nos importa el punto inicial y nos importa el punto final. En la distancia recorrida nos importa todo el trayecto que hizo. ¿Ya? Entonces, eso con respecto a lo primero. Lo deberían haber sabido de segundo medio. Así que F, si no se acuerdan de lo que vieron en segundo medio, porque en esta unidad vamos a ocupar mucho de las cosas que vieron en segundo medio. Y la segunda pregunta, ¿podemos sentir el movimiento de la Tierra? Entonces ¿No? dejo ahí el micrófono abierto para que me puedan decir si sí o si no, y por qué no. No. Porque Y todo- estamos muy acostumbrados, porque nos acostumbramos ya desde pequeños. Nos acostumbramos de pequeño a que la Tierra se está moviendo. No, esa no es la respuesta. ¿Por qué no? Me dicen por ahí. No, porque finalmente la Tierra es tan grande que nosotros no logramos percibirlo, a pesar de que se mueve a grandes, altos, no sé. Ay, no sé cómo explicarlo, pero se mueve tan rápido, pero también es algo tan grande que se mueve que nosotros no lo percibimos tanto como si fuera algo más pequeño, como cuando uno va en una montaña rusa, se percibe porque el objeto es más pequeño. Ya, está bien. Tiene sentido. La magnitud del objeto, básicamente, con la altura que puede tener la persona que está percibiendo, ¿no es cierto? O lo que está percibiendo la velocidad. Puede ser Porque no es la superficie la que se mueve, sino que se mueve todos.
eso tienes un muy buen punto en ese sentido. Porque efectivamente no es la superficie la que se mueve, sino que se está moviendo todo el planeta y nosotros no la podemos sentir. No sé si se han dado cuenta, acá la Connie me dice porque su velocidad es constante, aunque ustedes no lo crean, la velocidad de la Tierra no es constante, ha variado a lo largo de los años. Pero lo vamos a entender por qué. Imaginen ¿No lo hay siguiente. una cosa en China que paró la Tierra una vez? ¿Cómo? ¿No hay una cosa en China que paró la Tierra una vez? Que paró la Tierra. Sí, que la detuvo por un tiempo, un muy pequeño tiempo. Pero la detuvo. No sé, La bomba de Hiroshima. el coronavirus probablemente. Pero con vamos- esos chistes se va a terminar yendo al infierno. Otro día. Ahora no, ahora tengo que hacer clase. Goku dicen por ahí. Vamos a hacer el siguiente ejemplo, ¿ya? Les voy a mostrar el siguiente ejemplo. Imaginen que esto es una pecera, ¿ya? Y esto tiene agua. Todo lo que está acá adentro tiene agua, ¿ya? Ahora lo que ustedes van a hacer es tomar la pecera y moverla. Dylan, voy a poner tu mute un ratito, porque estábamos escuchando lo que estabas escuchando alrededor. Entonces, tenemos esta pecera y nosotros vamos a mover la pecera. Tomen la pecera y la mueven hacia la derecha muy rápido. ¿Hacia dónde se va a ir el agua? ¿El agua va a quedar de esta manera? ¿O el agua va a quedar de esta manera? Profe, ¿eso es por la inercia o no? Efectivamente. ¿Cómo va a quedar? ¿El agua va a quedar como sale en la opción 1 o como sale en la opción 2? Manera número 2. De la manera número 2, si yo muevo la pecera a la derecha, va a quedar como... La 1. La 1. La 1. Pero es que dibujó primero... Depende del lado con el que uno la mueva. Yo lo estoy moviendo hacia la derecha, la estoy moviendo hacia la derecha. Entonces yo les pregunto si el agua queda así, como en 2, o queda así. Ahí la gran mayoría me dice 1. Yo digo que el 2. Yo digo la 2. ¿La 2? Como el 1. Es la 2 porque está tirado para la derecha. Aunque Depende, ustedes no lo crean, depende. Profe, es la 1. Es la 1. les voy a hacer el siguiente ejemplo. Imaginen que ustedes van en el metro. Ambas. Usted está en el metro, ¿ya? Usted está en el metro y el metro está parado y empieza a avanzar el metro. ¿Hacia dónde se va usted? ¿Hacia adelante o hacia atrás? Hacia atrás. Hacia los dos lados. Atrás. O sea, es que al principio uno se va para atrás. Depende de cuánta gente Vuelve a la haya. posición, entonces sería unidos en el caso de la pecera. Pero Uno se solamente queda en el lugar del... antes está de que- Para atrás y después para todos lados. estamos considerando solamente el inicio, ¿ya? El inicio del movimiento. Imaginen, no pensemos lo que pasa, porque sabemos que cuando el metro parte nos vamos para atrás y después nos vamos para adelante, y eso tiene una explicación. El agua, en este caso, se iría primero hacia atrás. El agua tendería a quedarse en el lugar donde estaba originalmente. Imagínense que el agua estaba en esta posición y después usted la movió, entonces el agua se empieza a acumular, ¿cierto? Porque el agua, ¿qué es lo que se mueve? Se mueve el envase, el agua no se está moviendo, ¿cierto? Entonces, una vez que pasa eso, usted queda como tirado para atrás, por decirlo, y en este caso el agua queda más cercano del lado 1. El agua se va a acumular hacia ese lado. Entonces ahora imagínense que esto se frena, ¿cierto? O baja su velocidad, o baja la aceleración. ¿Ya? Cuando baja la aceleración, como en lo que pasa en el metro está quieto, acelera, toma su velocidad, ¿cierto? Empieza a agarrar velocidad, y una vez que alcanza una velocidad constante, deja de acelerar, ¿cierto? Si algo deja de acelerar, deja de aumentar su velocidad. Por lo tanto, ahí es cuando nosotros nos vamos hacia adelante, porque ya nos habíamos, como, entre comillas, acostumbrado a una aceleración, y después esta aceleración baja y nosotros nos vamos hacia adelante. Entonces, esa es
la razón de por qué cuando usted agarra esta pecera y se la mueve hacia la derecha, queda el agua acá arriba, queda el agua en 1. Entonces, Profe, ¿le puedo hacer una pregunta nada que ver? pregunte. ¿Por qué cuando uno está como, no sé, cuando una persona está en el mar y le dicen que uno se tiene que poner de lado como para que la ola no te lleve? ¿Por qué es eso? Porque tiene menos superficie de golpe, por lo tanto, si usted se pone de lado, la fuerza con la que la golpea el mar o la fuerza con que la trae el mar es menor, porque la superficie que usted está dando de cara hacia el agua es menor. Si usted se pone de esa manera, puede cortar el viento, ¿cierto? El cortaviento es súper finito por lo mismo. Pero si usted tiene más superficie, el agua le choca con mayor fuerza o lo puede atraer con más fuerza. Esa es la razón detrás de por qué hay que ponerse de lado para evitar. Todo tiene que ver con la superficie de contacto. Ah, ya, gracias. Ya, entonces, sigamos. Por ahí leí varias respuestas interesantes arriba. Y todas tienen que ver un poco con la clase. Agradezco ahí toda su participación. Ahora voy a explicar bien por qué no podemos sentir el movimiento de la Tierra. Porque la Tierra, al estar girando a velocidad, entre comillas, constante, y además por la fuerza de gravedad que tiene la Tierra, nosotros no podemos sentir este movimiento de la Tierra. Es como si nos hubiéramos acostumbrado constantemente a estar parados arriba del metro y el metro alcanzó su mayor velocidad. Nosotros cuando el metro ya está andando a su mayor velocidad, nosotros no sentimos este movimiento, ¿cierto? Tiene que ver con lo mismo, porque la Tierra ya está a una velocidad más o menos, entre comillas, constante. Entonces tenemos esta velocidad constante y tenemos la gravedad que nos pega al suelo. Entonces, gracias a estos dos factores, nosotros podemos perfectamente ignorar el movimiento de la Tierra. Entonces, gracias a la gravedad y gracias a que la velocidad de la Tierra es casi constante, nosotros podemos caminar libremente ignorando la velocidad que tiene la Tierra. ¿Ya? Profe, ¿le puedo hacer otra pregunta? Obvio. ¿Por qué en el momento de que los aviones parten, así ya, su vuelo, después se pueden mantener a pesar de que es tan pesado un avión, con el equipaje, con la gente, todo eso? O sea, sé que igual las corrientes de viento son súper fuertes, pero igual. Voy a poner en el chat lo que tiene que buscar para explicar eso. Se llama Aerodinámica. sustentación, aerodinámica y mecánica de fluidos. Dinámica y mecánica de fluidos. Eso lo explica todo, pero básicamente es que se genera un equilibrio entre las fuerzas de el aire con el mismo peso que tiene el avión, ¿ya? Y se queda en equilibrio. Y más gracias a la sustentación que tiene el avión, la forma de las alas, el ángulo que tiene. No sé si esto se ve en tercero medio, mecánica de fluidos, pero probablemente se vea más adelante. Y probablemente se vea en este ramo porque también es parte de las fuerzas que explican un poco las cosas que pasan en la Tierra. Lo que pasa es que el año pasado yo tenía muchas dudas y la profe como, esto lo veremos el próximo año. Y yo como, es una broma, y ya no está, y ya no me acuerdo mucho de las preguntas. Era de un barco y no sabíamos de qué. ¿Por qué los barcos flotan? Ahí les voy a explicar cómo hacen o sea, les voy a explicar bien Profe, yo tengo una pregunta. el mecanismo de flotabilidad de las cosas. Pregúnteme, y la última pregunta antes de seguir con la materia, y al final puedo contestar todas las otras preguntas de la clase. ¿Cómo puede volar Goku? Ya, te vais silenciado. Siguiente pregunta, chao. Tranquila, porfa. Ya, sigamos. ¿A qué rapidez gira la Tierra? Aquí partimos ya con la materia más importante, así que necesito que pongan mucha atención. Como el resto de los planetas, la Tierra vino al mundo girando vertiginosamente, aunque su velocidad y rapidez nunca ha sido la misma. O sea, nunca ha sido constante, básicamente.
¿ya? Lo que hablamos antes. Hace 4.500 millones de años, tenía en el Ecuador una rapidez de aproximadamente 6.400 kilómetros por hora. Es decir, un punto de la Tierra en una hora se movía 6.400 kilómetros. Y el día solamente duraba 6 horas. Es decir, hace 4.500 millones de años, el día solo duraba 6 horas, no duraba las 24 que duran hoy en día. Así que cuando usted le pregunte si la velocidad de la Tierra siempre ha sido constante, usted tiene que decir que no, que hace 6.400 kilómetros, o sea, que hace 4.500 millones de años, la velocidad de la Tierra era de 6.400 kilómetros por hora y el día solo duraba 6 horas. O sea, eso significa que más adelante puede ir cambiando la variación de horas de sol, por decirlo así, y de oscuridad. Qué terrible. Este cambio es muy, muy largo, ¿cierto? La Tierra va cambiando puede cambiar su velocidad debido a muchas cosas que las vamos a ver acá. Hoy, esta rapidez se ha reducido a 1.600 kilómetros por hora, ¿ya? En el Ecuador, si ustedes miden la velocidad, tienen que medirlo en el lugar donde donde a la mitad, por decirlo de alguna manera, del planeta Tierra, porque ese es el punto que más distancia recorre. Entonces, una de las causas principales de esta desaceleración son las mareas. Es decir, la desaceleración de la Tierra se ha producido gracias a las mareas, aunque también influyen corrientes oceánicas y los movimientos de grandes masas de aire en la atmósfera, ¿ya? La fuerza de roce, por decirlo de alguna manera, de todo este aire que está en la atmósfera también afecta a la velocidad de la Tierra, pero de una manera mucho menor de la que nosotros podemos imaginar. Las corrientes oceánicas, ¿cierto? Y las mareas. Eso hace que la Tierra se vaya frenando. Y acá está un poco el tema importante. El International Earth Rotation Service controla las fluctuaciones de la velocidad terrestre y decide si hay que añadir o no un segundo adicional al tiempo universal coordinado que rige el mundo para mantener los relojes sincronizados. ¿Ya? Es decir, hay un servicio internacional que controla el tema del tiempo, ¿sí? Por decirlo de alguna manera, si la Tierra está desacelerando o está acelerando, ¿cierto? Porque las mareas pueden hacer que vaya más rápido o que puede ir un poco más lento, ¿ya? Entonces, esta sincronización con los relojes, sobre todo los relojes que nosotros podemos ver en el celular, podemos ver en el computador, los relojes que están coordinados de forma electrónica, por decirlo de alguna manera, en base a como este sistema internacional, se adaptan y se calibran a partir de este servicio internacional, ¿ya? Que es el que mide finalmente las fluctuaciones de velocidad que existen en la Tierra. Entonces, eso es un poco la materia, era muy cortita la materia y el trabajo que vamos a hacer ahora va a ser un trabajo en grupos y nos vamos a dividir en grupos de 5 personas. ¿Cuántos somos? Son 20 y 19. Van a haber 4 grupos de 5, o sea, 4 grupos de 5 y un grupo de 4. Profe, ¿por qué todo tiene que ser en grupo? Porque así yo puedo hacer que todos participen. Así que... Repita los grupos de la última vez. No, ni yo me acuerdo. Así que los grupos van a ser realizados al azar, ¿ya? Y voy a leer las instrucciones y después les voy a mostrar las preguntas. Les voy a copiar las preguntas en el chat, pero también va a ser importante que ustedes le puedan tomar fotitos si es que pueden, o pantallazo. ¿Ya? Entonces, serán separados en grupos aleatorios. Tendrán 15, 20 minutos para trabajar en grupos y deberán investigar para responder las preguntas. Luego presentarán las respuestas que el profesor preguntará.
yo no les voy a preguntar las 5 preguntas a cada grupo, pero sí, o sea, las 7 preguntas creo que son, a cada grupo, pero sí las van a tener que responder. Acá no importa si se lleva mal con todos, acá lo importante es que puedan separarse la pega, ustedes pueden buscar algo, ustedes buscan otro, y así se ponen de acuerdo, ¿ya? Pero para poder, la actividad propuesta para esta clase es de esta forma, ¿ya? Así que ustedes tienen que ver cómo se tienen que arreglar dentro del grupo. Son 6 preguntas, y tienen entre 15 y 20 minutos para poder contestarlas. Como son 5, la idea es que puedan contestar ojalá una cada uno y también puedan discutirlas un poco, porque yo les voy a preguntar y ahí cada grupo me va a tener que saber responder 2 preguntas. ¿Ya? Pero tienen que hacer todas porque yo voy a preguntarles al azar. Así que, tómenle una fotito. Tómenle una fotito a las preguntas. Pueden ocupar internet para buscar, pueden ahí ocupar un poco lo que hablamos recién en la clase. Hay muchas preguntas que no tienen que ser investigadas, sino que también habla un poco de su apreciación. Profe, ¿y esto cuándo va a ser las preguntas? ¿El próximo viernes o No, ahora? ahora, en 15 minutos más nos volvemos a juntar. Acá la clase pasada ya lo hicimos de esta manera, separamos en grupitos chicos, cada uno queda en un grupo con 5 personas, y después de esos 15 minutos yo les pregunto cómo van, si necesitan más tiempo, y si necesitan más tiempo les doy 5 minutos más, y después volvemos, cada grupo me responde 2 preguntas, y con eso sería toda la clase, ¿ya? Profe, una consulta. Dígame. ¿Hay que responder las 6 preguntas o pueden Sí, ser como elegidas? No, tienen que responder las 6 preguntas, por eso van a ser 5 o 4 por grupo, ¿ya? Es decir, hay preguntas que no es necesario buscar tanta información. Así que, ya, para que quede como actividad registrada, ¿cierto? Porque yo voy registrando la actividad, como esta actividad no les estoy mandando actividades, sino que las actividades las hacemos en la misma clase. Por eso yo voy a ver, ya sé quiénes están dentro de la sala, así que la persona que se vaya de esta actividad no va a poder tener como el ticket de la actividad, si es que se va, ¿ya? Así que espero que todos le hayan tomado fotos. Igual voy a mandar las preguntas por el grupo de WhatsApp y vamos a hacer los grupos.